Para un destacado matrimonio de mediana edad de Huntsville, Alabama, el fin de semana del Día de los Caídos de 1992 estaba destinado a ser una oportunidad para reavivar su romance. Sobre todo, después de que el ajetreo diario de la vida los mantuviera separados durante demasiado tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que semejante tragedia ocurriría tan pronto. Al principio, el caso parecía abierto y cerrado, un robo que salió terriblemente mal. No obstante, eso fue hasta que una pista improbable llevó a los investigadores a un par de sospechosos de doble filo. Pero, ¿fue el veredicto final tan sencillo como parecía o estamos hablando de un error judicial? Importaba un carajo cómo mataron al Dr. Wilson. La pregunta era, ¿quién lo hizo? Jack Ray Wilson nació el 5 de mayo de 1937 en Chicago, Illinois. Antes de mudarse a Huntsville, no se sabía mucho sobre su vida. Estaba casado y divorciado y tenía 3 hijos con su primera esposa, Julia. Tras la ruptura de su matrimonio, necesitaba un nuevo comienzo y se mudó a Huntsville, Alabama. Mientras trabajaba para construir su propia práctica de oftalmología, el Dr. Wilson consultó y realizó cirugías oculares en el Humana Hospital. Amigos, empleados y pacientes lo describieron como un hombre amable y con un gran sentido del humor. Al parecer, logró integrarse fácilmente en la comunidad de Huntsville. No solo era un caballero, sino también un médico de corazón caritativo. En muchos casos, Jack Wilson ayudó a sus pacientes tratándolos gratis cuando no podían pagar los honorarios médicos. Incluso odiaría estimar a cuántas personas trató Jack de forma totalmente gratuita porque necesitaban ayuda médica y no podían permitirse el lujo de pagar. Como uno cosecha lo que siembra, el amor pronto volvió a su vida cuando conoció a su segunda esposa, Betty Woods. Betty trabajaba como enfermera en el mismo hospital donde estaba Jack. El dúo se había unido mientras ambos monitoreaban a un paciente durante el mismo turno. Después de un romance vertiginoso, Jack le propuso matrimonio, a lo que ella felizmente dijo que sí. La boda tuvo lugar en 1978. A pesar de sus apretadas agendas, lograron que su enlace funcionara. Todos los que los conocieron vieron en ellos a una pareja profundamente enamorada. Satisfizo todas las necesidades que yo, mis hijos o mis nietos teníamos. Él era una persona maravillosa. Jack a menudo mimaba a su esposa, prodigándola con regalos caros y viajes, mientras que Betty también adoraba a Jack. Juntos vivían en una mansión de ladrillos en el próspero barrio de Boulder Circle. Durante los siguientes 14 años, compartieron una relación mayoritariamente pacífica. Sin embargo, hubo discusiones ocasionales sobre los problemas con el alcohol de Betty y el exigente horario de trabajo de Jack. A sus propios problemas personales se sumó el tema de la progresiva enfermedad de Crohn de Jack, que afectaba su sistema digestivo. Le exigieron el uso de una bolsa de colostomía, lo que provocó la ruptura de su relación íntima. Pero esta vez, Jack quería que funcionara. Con el fin de semana del Día de los Caídos de 1992 a la vuelta de la esquina, planeó una escapada romántica solo para ellos a Santa Fe, Nuevo México. Desafortunadamente, su plan romántico nunca se haría realidad. El viernes 22 de mayo de 1992, Jack salió de su oficina a las 4 de la tarde. Se había ido a casa para empezar a prepararse para el viaje a Santa Fe a la mañana siguiente. Los vecinos que pasaban por allí lo vieron salir y clavar un cartel de campaña política en el jardín delantero con un bate de béisbol de metal. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. A las 9:30 de la noche de ese viernes, Betty Wilson regresó a la casa que compartía con su esposo Jack después de una reunión de alcohólicos anónimos en Birmingham. Ella entró en la casa y lo llamó, pero no hubo respuesta. Así pues, subió las escaleras para empezar a hacer las maletas para el viaje del día siguiente. Fue entonces cuando encontró a Jack tirado inconsciente y ensangrentado afuera de la puerta del dormitorio en el pasillo. Betty entró en pánico y huyó de la casa, temiendo que el intruso todavía estuviera dentro. Corrió a la casa del vecino y les pidió que llamaran al 911 de inmediato. El operador del 911 informó a la policía que se estaba produciendo un robo en una propiedad en el vecindario de Boulder Circle. La policía llegó minutos después de la llamada y entró en la casa del Dr. Jack Wilson y su esposa Betty. Cuando encontraron el cuerpo, quedó claro que no se trataba simplemente de un robo, sino de un homicidio. Cerca del cuerpo del médico encontraron el posible arma homicida, un bate de béisbol de metal. También se trajeron perros policía para detectar cualquier evidencia que los investigadores pudieran haber pasado por alto.
La policía descubrió que habían cortado una línea telefónica en el dormitorio y que se encontró un pasamontañas verde sobre la cama. También se encontró abierta una caja de pistola con munición en su interior, pero ningún arma. La billetera de Jack fue hallada junto a sus zapatos. No había dinero dentro, pero todas sus tarjetas de crédito todavía estaban dentro. Un barrido de la casa mostró que el intruso no intentó saquear las otras habitaciones, sino que la mayor parte del disturbio se produjo en el dormitorio. Curiosamente, no se encontraron huellas dactilares en el arma homicida ni en la casa. Así pues, la policía tuvo que confiar en las declaraciones de los testigos para ayudar en la investigación. Aunque el cónyuge es la primera persona a la que la gente normalmente interrogaría, Betty Wilson estaba demasiado angustiada después de ver el cuerpo de su marido como para ser entrevistada. En cambio, los investigadores recurrieron a los vecinos para contarles cualquier cosa inusual que pudieran haber visto u oído esa tarde, pero ninguno había percibido nada fuera de lo común. Los vecinos también insistieron en que Jack no podía tener enemigos, pues era muy querido por la comunidad general por su carácter caritativo. Betty se calmó lo suficiente como para hablar con los investigadores y les brindó los detalles de su día previo al descubrimiento del cuerpo de su esposo. Ella les dijo que había quedado con Jack para almorzar antes de que ambos se separaran. En concreto, ella había ido a hacer algunas compras de último momento mientras Jack regresaba a la oficina. Fue justo cuando regresó a casa esa noche, después de asistir a su reunión de Alcohólicos Anónimos, cuando descubrió a Jack inconsciente en el suelo del pasillo. Su historia pareció ser cierta, especialmente cuando les proporcionó los recibos de sus compras y los testigos de la reunión de Alcohólicos Anónimos. La autopsia fue realizada por el médico forense estatal, el Dr. Joseph Embry. El doctor notó varias laceraciones en la cabeza de la víctima, así como una fractura de cráneo. Wilson también sufrió una fractura en el hueso hioides del cuello y una fractura en el hombro derecho con una herida punzante visible. Tenía ambos brazos fracturados, lo que indicaba que había intentado defenderse y había sido apuñalado 2 veces en el abdomen. El Dr. Embry concluyó que Jack Wilson murió como resultado de lesiones traumáticas contundentes en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Sin embargo, no le entregaron el bate de béisbol, la presunta arma homicida, para que lo examinara por sí mismo. En cambio, los investigadores del Departamento Forense de Huntsville analizaron la sangre encontrada en el bate y descubrieron que coincidía con el tipo de sangre de Jack Wilson. Una vez reunidas las pruebas y realizadas las entrevistas, los investigadores volvieron a sentarse a revisar todo lo que sabían hasta el momento. Fue entonces cuando empezaron a descubrir algunas discrepancias con el crimen. El principal problema fue la propia escena del crimen. Los investigadores cuestionaron el informe inicial de un robo. No se encontraron signos típicos como cajones abiertos, muebles volcados o armarios saqueados, como consta en el informe realizado por la policía en el lugar. El área más perturbada de la casa fue donde se encontró el cuerpo de Jack Wilson. Para los investigadores, parecía más un trabajo interno que un robo al azar. Esta teoría se afianzó entre los detectives. En este sentido, interrogaron a varios miembros de la familia, quienes proporcionaron coartadas sólidas para el día del asesinato. También volvieron a comprobar el rastro de la tarjeta de crédito de Betty, las coartadas que proporcionó y los testigos que dieron cuenta de su paradero a lo largo del día. Sus entrevistas posteriores con Betty pintaron un cuadro de armonía entre la pareja. Disfrutaban de la compañía mutua y del buen humor. Sin embargo, también tuvieron una buena cantidad de conflictos que afectaron al matrimonio de una manera desagradable. Betty incluso admitió haber tenido aventuras con varios hombres en una entrevista con los investigadores. También dijo que la enfermedad de Jack añadió más leña al fuego. Sin embargo, tanto Jack como Betty estaban decididos a trabajar en su matrimonio y decidieron que un viaje les vendría bien a ellos y a su relación. Lamentablemente, nunca tuvieron la oportunidad, ya que Jack fue asesinado el día antes del viaje. Aunque difíciles de digerir, los investigadores no consideraron estas revelaciones como motivo de preocupación. Todas las parejas casadas tuvieron problemas en algún momento. La investigación llegó a un callejón sin salida, hasta que una mujer de Vincent, Alabama, llamó a la oficina del sheriff del condado de Shelby para decirles que había escuchado una conversación de un hombre que alegaba haber sido contratado para matar a un médico de Huntsville. Ella les dio un nombre, James White. La mujer también admitió ante la policía que James siempre hablaba mucho cuando estaba borracho y últimamente había estado borracho con bastante frecuencia.
Esta pista, sin embargo, fue la primera oportunidad que tuvo la policía en el caso y los impulsó a investigar más a fondo la pista. Los investigadores hicieron el viaje a Vincent, Alabama, donde James Denison White, de 42 años, vivía en un remolque en las afueras de la ciudad desde su divorcio. Trabajaba a tiempo parcial como personal de mantenimiento en la escuela primaria Vincent. Una verificación de antecedentes de White reveló un pasado accidentado. White había recibido una baja deshonrosa mientras servía en Vietnam. Había recurrido al alcohol y las drogas para afrontar el estrés. Había estado entrando y saliendo de prisión y de instituciones psiquiátricas y le habían diagnosticado delirios. White estuvo involucrado en una fuga de prisión y un presunto secuestro. La policía interrogó a White sobre su participación en el caso, pero como es el patrón con la mayoría de los criminales, White les dio vueltas. Dijo a los investigadores varias verdades a medias, hizo varias declaraciones contradictorias y lo negó todo desde el comienzo del proceso de entrevista. Pero después de 10 horas de interrogatorio, con el sol saliendo en un nuevo día, White se quebró y admitió haber estado en la casa de los Wilson la noche del asesinato. Fue arrestado y acusado del asesinato de Jack Wilson. Los investigadores recibieron una orden de registro para la propiedad de White y en su remolque encontraron un par de zapatos con manchas de sangre. En la casa abandonada junto a su remolque encontraron un arma y en su camioneta encontraron un libro de poesía. Mientras estaba bajo custodia, White comenzó a contarles a los investigadores varias historias, la más importante de las cuales era sobre una mujer llamada Peggy Lowe, que enseñaba primer grado en la escuela primaria Vincent. Había hecho algunos trabajos de carpintería para Peggy, quien, según él, se enamoró de él y comenzó a decirle lo infeliz que era en su matrimonio. Alegó que Peggy insinuó que iba a matar a su marido, pero decidió no hacerlo. Sin embargo, Peggy supuestamente le preguntó a White si era posible que pudiera ayudar a su hermana a contratar a un sicario para matar a su marido. White dijo que le dijo a Peggy que conocía a alguien que podía hacer el trabajo por $20,000. Peggy respondió que esa cantidad era demasiado, ya que su hermana no se encontraba en una buena situación financiera en ese momento. Luego acordaron una cantidad de $5,000, la mitad a pagar antes del asesinato y la otra mitad después de que se cometiera el hecho. Aunque las historias de White no eran confiables, los investigadores siguieron el nombre que les dio White y pronto encontraron un vínculo sorprendente entre la mujer llamada Peggy Lowe y la víctima, el Dr. Jack Wilson. El nombre les sonaba familiar, pero no podían ubicarlo hasta que leyeron sus notas sobre la investigación de Wilson e hicieron un descubrimiento impactante. Peggy era la hermana gemela de la esposa de Jack, Betty Wilson. Lo que dio a los investigadores más motivos para profundizar en la historia de White fue la evidencia recopilada durante el registro de su propiedad. La sangre en el zapato de White coincidía con el tipo de sangre de Jack Wilson. El arma estaba registrada a nombre de Betty Wilson y Betty Wilson sacó prestado el libro encontrado en la camioneta de White. Los investigadores empezaban ahora a centrar su atención en las hermanas Betty Wilson y Peggy Lowe. Betty Joy Woods y Peggy Gay Woods nacieron el 14 de julio de 1945, de padres Nell, una trabajadora de una fábrica, y Oscar, un policía, en East Gadsden, Alabama. Eran gemelas fraternas y tenían 2 hermanas mayores. Su infancia fue dura. Su padre a menudo descargaba sus frustraciones en la familia emocional y físicamente. A medida que se hicieron adolescentes, la diferencia en sus caracteres se hizo más evidente. Peggy era una mariposa social con valores saludables e incluso fue coronada reina del baile de bienvenida. Betty, sin embargo, era todo lo contrario. Era una rebelde que desafiaba la autoridad y desobedecía las reglas de sus padres. Prefería la compañía de chicos y le gustaban las fiestas salvajes. Ambas se casaron nada más terminar la escuela secundaria, tuvieron hijos y se divorciaron. Peggy se mudó a Vincent, donde conoció y se casó con el diácono de la iglesia Wayne Lowe, y se dedicó a la iglesia y a la familia. Betty, por otro lado, se mudó a Huntsville, donde continuó disfrutando de su estilo de vida fiestero. Se inscribió en el programa de enfermería de la Universidad de Alabama, con especialización en diálisis renal. En 1976, conoció al Dr. Jack Wilson mientras trabajaba como enfermera en el Hospital Humana y se casaron. Según algunas personas cercanas que conocían personalmente a la pareja, Betty prosperó con el estilo de vida que le brindaba la riqueza de Jack. Disfrutaba del dinero. Su marido, sin embargo, era otro problema.
Inicialmente, las grietas comenzaron a aparecer cuando Jack se sintió abrumado por el trabajo y pasó demasiadas horas en la oficina lejos de su nueva esposa. Betty empezó a aburrirse de las largas ausencias y recurrió al alcohol como mecanismo para afrontar la soledad. A menudo salía de fiesta hasta altas horas de la noche y regresaba ebria y lista para discutir con Jack. La enfermedad de Jack también se había convertido en una carga para su relación. Con una bolsa de colostomía adherida a su cuerpo, Jack no podía tener intimidad libre con Betty, y eso había llevado a una ruptura en su relación física. Según una ex empleada doméstica, Shirley Green, hubo un incidente en el que la bolsa se aflojó durante el coito entre la pareja y la materia fecal se esparció por las paredes de la habitación. Esto hizo que Betty perdiera la calma con Jack. Después del incidente, Betty insistió en que ella y Jack mantuvieran dormitorios y vidas separadas. Green atestiguó además el hecho de que Betty comenzó a tener aventuras flagrantes en la casa conyugal. Los informes sugieren que Betty sufrió una enfermedad relacionada con el páncreas y trató de mejorar su conducta uniéndose a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, continuó teniendo aventuras debido a la ausencia de Jack, algo que admitió ante los investigadores durante el proceso de entrevista. Sin embargo, la pareja había sufrido matrimonios fallidos y no quería pasar por otra ronda de procedimientos de divorcio. En cambio, tanto Jack como Betty acordaron darle otra oportunidad a su matrimonio. Ya no era ningún secreto que todo había sido una fachada bien construida. Para los investigadores, la evidencia circunstancial fue abrumadora y procedieron con el arresto de Betty Wilson y Peggy Lowe el 27 de mayo de 1992, acusándolas de conspiración para cometer asesinato. Los investigadores y fiscales tenían a sus sospechosos bajo custodia, pero aún necesitaban desarrollar un caso sólido para condenar a Betty y Peggy. Al analizar toda la información que habían recopilado a lo largo de la investigación, teorizaron que Betty estaba motivada por la codicia. De las entrevistas con personas relacionadas con la investigación, dedujeron que Betty Wilson amaba el estilo de vida que Jack Wilson brindaba, pero no al hombre mismo. Se había convertido en una carga. Betty permaneció tras las rejas hasta el juicio. Con la ayuda de sus amigos, Peggy Lowe pudo recaudar el monto de la fianza de $150,000 y esperó su día en la corte en su casa en Vincent, Alabama. Gran parte de la investigación dependió del testimonio de James White. El fiscal de distrito del condado, Mo Brooks, acordó ofrecerle a James White un trato por su testimonio honesto en el juicio de las hermanas. El acuerdo permitiría que White se declarara culpable de asesinato simple en lugar de asesinato capital, pero con una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional. El abogado defensor de White designado por el tribunal, Roy Miller, negoció un cargo de asesinato con posibilidad de libertad condicional después de 7 años o menos. White aceptó el trato que le salvaría de enfrentar la pena de muerte. Después de meses de interrogatorio, White aceptó convertirse en testigo del Estado durante los juicios de Peggy y Betty. Proporcionó una versión mucho más coherente de los hechos que registró el fiscal. Explicó cómo, con el tiempo, Peggy empezó a confiar en él y le presentó a su hermana Betty. La confesión de White también vinculó el libro de poesía con el caso. Acordó encontrarse con Betty en el parque estatal Lake Guntersville, donde ella le ordenó a un guardia de seguridad que le entregara el libro con el dinero acordado escondido en su interior. White volvió a encontrarse con las hermanas y Betty le entregó su arma para llevar a cabo el asesinato. El 22 de mayo de 1992, Betty hizo arreglos para recoger a White en el centro comercial Parkway City y dejarlo en la casa que compartía con su esposo. White esperó a Jack dentro de la casa y lo enfrentó mientras subía las escaleras. Luego golpeó a Jack con un objeto desconocido antes de apuñalarlo y huir de la residencia. Luego, Betty regresó, le pagó el dinero pendiente y lo dejó en su camioneta. El 2 de marzo de 1993 comenzó el juicio de Betty Wilson en Tuscaloosa, Alabama. Esto se debió a la inmensa publicidad que generó el sensacional crimen y para evitar prejuicios por parte del jurado seleccionado. La repetida confesión de White y los elementos recuperados de un registro de su propiedad se presentaron como prueba en el juicio. Aunque no se encontró evidencia forense en el auto de Betty que respaldara las afirmaciones de White, se permitió que el caso siguiera adelante según los hallazgos de la investigación. Sin embargo, fue el personaje de Betty el que jugó un papel importante en el juicio.
Shirley Green, la ex ama de llaves, testificó que Betty a menudo ridiculizaba a Jack y con frecuencia se ocupaba de sus asuntos en la casa. Una amiga cercana, Brenda Serra, dijo que Betty comentó una vez que tenía suerte de que su marido muriera. Brenda afirmó además que Betty había preguntado sobre la posibilidad de contratar a un sicario para matar a Jack. Marianne Lowe, que asistió a las reuniones de Alcohólicos Anónimos con Betty, testificó que había terminado su amistad después de descubrir que Betty la utilizaba como coartada para llevar a cabo sus aventuras. Errol Fitzpatrick testificó que se había convertido en el amante de Betty después de conocerse en una reunión de Alcohólicos Anónimos y llevar a cabo asuntos abiertamente en su casa hasta mayo de 1992. La defensa de Betty argumentó que llamar a Fitzpatrick al estrado fue un intento de mancillar su reputación ante los ojos del jurado al insinuar que tuvo una aventura con un hombre afroamericano, por lo que utilizó el coche de carreras para hacer que sus acciones parecieran más inmorales. Los fiscales presentaron una objeción y Fitzpatrick fue excusado después de prestar testimonio. Los siguientes en testificar fueron los guardias de seguridad del Parque Estatal Lake Guntersville. El primero, Keith Tucker, confirmó que James White había llegado a la puerta y había solicitado entrar para recoger un libro de Betty Wilson. Le dijo a White que necesitaba llamar a la recepción del albergue para comunicarse con Betty Wilson. Un segundo guardia, Robert Hawkins, testificó que acompañó a Betty Wilson a su automóvil, donde ella recuperó el libro y le pidió que se lo entregara a White en la puerta de entrada. Numerosos testigos afirmaron haber visto a White en los días previos al asesinato en el vecindario. También se señaló que se alojó en el Ramada Inn el 22 de mayo de 1992, el día antes del asesinato. Los registros de llamadas también se utilizaron para demostrar que White, de hecho, mantuvo contacto constante con Peggy Lowe en el periodo previo al asesinato. La defensa de Betty argumentó que su interacción con White se basó en intentar ofrecerle ayuda con respecto a la adicción al alcohol y las drogas. Le dieron el dinero para que pudiera asistir a la reunión de Alcohólicos Anónimos que se celebraba en el Parque Estatal Lake Guntersville y reservar una de las habitaciones. Las llamadas entre Peggy Lowe y James White no fueron más que un amigo ofreciendo apoyo en un momento de necesidad. Al jurado se le presentaron todas las pruebas y testimonios, tanto de la defensa como de la acusación. Durante 2 días, deliberaron antes de emitir un veredicto de culpabilidad en el caso de Betty Wilson. El jurado determinó que Betty Wilson había contratado a James White para asesinar a su marido, Jack Wilson, con el fin de recibir un pago financiero de su patrimonio. Fue acusada de asesinato capital y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 6 meses después de que Betty Wilson fuera declarada culpable de conspiración para asesinar y condenada a cadena perpetua, comenzó el juicio de Peggy Lowe. Se nombró un nuevo juez y un jurado diferente. También tuvo a su favor un nuevo analista forense, el Dr. Chris Sperry, que testificó en su juicio. White volvió a subir al estrado en el juicio de Peggy. Su confesión esta vez pareció bastante vaga. Cambió detalles como la hora a la que Betty Wilson lo recogió de la casa después del asesinato. La fiscalía presentó las mismas pruebas con los mismos testigos en el juicio de Peggy Lowe. Pero la principal diferencia fue que Peggy no se parecía en nada a su hermana. Nadie tenía nada malo que decir sobre la querida maestra de primer grado. Fue presentada como una esposa y madre devota, un miembro dedicado de la iglesia y siempre dispuesto a ayudar a los necesitados. El testimonio del Dr. Chris Sperry resultó fundamental para encontrar lagunas en la confesión de White y la teoría del Estado sobre cómo fue asesinado Jack Wilson. Según Sperry, creía que la confesión de White de actuar solo era falsa. Determinó que se habrían necesitado 2 personas para atacar y asesinar a Jack Wilson. Sus razones fueron que Jack fue atacado en otro lugar y trasladado al pasillo, como lo demuestra la falta de salpicaduras de sangre en la escena inicial del crimen. También señaló que White no identificó el bate de béisbol como el arma homicida. Sperry respaldó esto explicando que no se encontraron fibras capilares en el bate. Si lo hubieran golpeado con el bate, se habría producido alguna transferencia de fibras. Sperry concluyó que era posible que se hubiera utilizado un atizador de la chimenea, dado el tipo de herida punzante que se encontró en el hombro derecho de la víctima. Además, teorizó que el arma fue sustraída de la escena del crimen. La defensa argumentó que Peggy Lowe no tenía motivos para conspirar para matar a su cuñado, ni tenía tendencias tortuosas, dados los diversos testimonios que hablaban muy bien de su carácter y papel en la iglesia y la comunidad.
El jurado tardó 2 horas en deliberar y regresó con su decisión. Descubrieron que la confesión de White no era creíble y que la nueva evidencia forense ponía muchos agujeros en su afirmación de haber actuado solo en el asesinato de Jack Wilson. Basándose en las pruebas y los testimonios, el jurado decidió absolver a Peggy Lowe de todos los cargos. La vida en Huntsville había comenzado a volver a la normalidad tras el escandaloso caso de asesinato por contratación. Sin embargo, el testigo estrella del estado puso un freno a las cosas, plantando una semilla de duda en la mente de muchas personas sobre el veredicto final en el caso de Betty. En 1994, un año después de los juicios, James White se retractó de su confesión. Alegó que los investigadores lo habían obligado a testificar contra Betty Wilson y Peggy Lowe con un trato por un cargo menor. En su nueva declaración, escribió que quería hacer las paces y corregir el daño injusto y dañino que le causó a Betty Wilson. También añadió que era propenso a sufrir desmayos y que no podía recordar los acontecimientos anteriores y durante el asesinato de Jack Wilson. Los fiscales le advirtieron que retractarse de su confesión podría dar lugar al restablecimiento de la pena de muerte en su caso. En una segunda apelación para Betty Wilson, James White solo proporcionó su nombre al tribunal y pidió la quinta enmienda en todas las preguntas de seguimiento. A lo largo de los años, ha seguido cambiando su historia. Se le negó la libertad condicional tanto en 2004 como en 2020 y permanece tras las rejas en el Centro Correccional Limestone, en Harvest, Alabama. Peggy Lowe regresó a su puesto docente después de ser absuelta de todos los cargos. A lo largo de los años, ha concedido numerosas entrevistas en las que continuó protestando por la inocencia de Betty. Peggy y su marido, Wayne Lowe, se divorciaron. Se casó por tercera vez con un profesor de la Universidad de Alabama y ahora se llama Peggy Peck. Hasta el día de hoy, sigue apoyando a su hermana Betty, proclamando su inocencia. Betty Wilson ha agotado todas sus apelaciones y el tribunal se mantiene firme en su convicción de que ella era responsable del complot de asesinato a sueldo contra su marido, Jack Wilson. A pesar de los constantes cambios de James White en su historia a lo largo de los años, el tribunal cree que su confesión inicial en el juicio fue creíble y proporcionó pruebas cruciales que llevaron a su condena. En 2006, Betty se volvió a casar mientras estaba encarcelada en la prisión Julie Tutwiler, en Alabama, con el ex boina verde Bill Campbell. Campbell dijo que quedó fascinado por su difícil situación después de ver un episodio de 48 horas sobre el caso. El estado de Alabama, sin embargo, no permite visitas conyugales. En 2018, el cineasta independiente Gene Adam Jr. comenzó a filmar un documental titulado Buscando a Betty. Gira en torno al caso de Betty Wilson y lo que él llama un error judicial. Durante 4 años, investigó meticulosamente y compiló su propio expediente sobre el caso. En su documental, Gene plantea la cuestión de cómo Peggy Lowe fue absuelta mientras que Betty Wilson fue condenada basándose en las mismas pruebas. También señala el testimonio poco confiable de los testigos proporcionado por James White y la posibilidad de que White fuera obligado a proporcionar pruebas bajo presión de los investigadores. Otro aspecto que toca es el asesinato de Betty White en el juicio. Gene espera que Buscando a Betty llegue a las personas adecuadas y, a su vez, ayude a hacer justicia para una mujer que cree que ha sido condenada injustamente. El caso de Betty Wilson ciertamente deja a muchos cuestionando el resultado. A pesar de la falta de pruebas forenses, existen demasiadas similitudes asombrosas entre los testimonios de los testigos y la confesión del asesino. También existe la creencia de que el juicio de Betty fue algo así como un juicio de brujas moderno. Quizás haya más en la historia de lo que parece. ¿Cómo podría la misma evidencia condenar a una hermana y absolver a otra? ¿Se centró demasiado la investigación en Betty, como la esposa escandalosa que solo quería el dinero de su marido? ¿O fue víctima de un sistema que necesitaba un chivo expiatorio en una investigación de tan alto perfil? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?